Bueno, sean bienvenidos a esta sesión de aprendizaje en la tarde-noche de hoy, donde estaremos conversando acerca de la epidemiología digital, la prevención con inteligencia artificial aplicada a la salud y la telemedicina avanzada. Estamos en una nueva era de la gestión sanitaria y esta nueva era es estratégica. Esta conferencia es parte del Diplomado de Alta Gerencia en Salud. Sin más a qué hacer referencia, comenzamos. En los objetivos del módulo tendremos comprender la epidemiología digital, analizar cómo los datos no convencionales transforman la vigilancia y la prevención sanitaria. Los datos no convencionales son los que pueden estar en diversos lenguajes donde no generalmente son entendidos por las estrategias o las herramientas de inteligencia artificial. También estaremos evaluando las aplicaciones de la inteligencia artificial en salud, examinar modelos predictivos y sistemas de alerta temprana, así como herramientas de prevención personalizada, es otro de nuestros objetivos. Dominar los conceptos de telemedicina avanzada, explorar algunos ecosistemas completos de atención remota y su impacto en la gestión sanitaria, y permitirles a ustedes empezar a desarrollar este liderazgo digital con la finalidad de capacitarlos como directivos para integrar estas tecnologías que pueden ser disruptivas, pero que son muy útiles en la planeación estratégica. Hablando del contexto global en salud, tenemos una transición epidemiológica a lo largo de los últimos años y es que la tendencia actual es al aumento de las enfermedades crónicas, al envejecimiento poblacional y a la emergencia de nuevas amenazas infecciosas. En la actualidad, todavía contamos con enfermedades reemergentes, las que ya habíamos podido controlar y regular, sin embargo, ante múltiples situaciones como los desplazamientos, el calentamiento global, la adaptación de los microorganismos y sus mutaciones han hecho que estas enfermedades aparezcan nuevamente. Luego, dependiendo de si el país es industrializado o no industrializado, la tendencia epidemiológica es, por ejemplo, en los países industrializados a tener mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles. Es bien sabido por los profesionales de la salud que, por ejemplo, Estados Unidos tiene tasas más altas de obesidad, mientras que los países tropicales y en vías de desarrollo poseemos mayores tasas de enfermedades transmisibles como malaria y dengue, por ejemplo. Entonces, esa transición epidemiológica ha evolucionado conforme ha evolucionado la historia de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia epidemiológica es que estas enfermedades crónicas van a ir en ascenso. Es bien sabido que todavía en muchos lugares del mundo estamos en entornos de recursos limitados. Es así como hay mucha limitación de recursos sanitarios, concretamente en cuanto a la escasez crítica de un personal sanitario especializado, y hay muchas restricciones presupuestarias que están a la orden del día. También estamos sujetos a una demanda de transformación donde debemos evolucionar indudablemente hacia modelos de atención mucho más eficientes, preventivos y sostenibles. Para esto, el gerente debe capacitarse, actualizarse y conocer las nuevas herramientas de las que dispone y que tal vez les vayan a aminorar costos y personal. Entonces, el gerente en salud del siglo XXI debe ser indudablemente un líder digital. La tecnología en la actualidad ya no es una opción, sino que es el núcleo de la estrategia sanitaria. En este punto, la inteligencia artificial también está revolucionando el campo de la medicina y de la atención en salud. Y es por eso que actualmente vamos a ver cómo muchas estrategias de la inteligencia artificial van a estar vinculadas directamente con la gerencia en salud y con la epidemiología. En este caso, hablando de epidemiología digital como primera parte de esta conferencia. Es así como estamos en medio de una revolución industrial en salud, donde necesitamos decisiones, pasar de las decisiones reactivas, o sea, ya habiendo dado el fenómeno, responder a este fenómeno, a un conjunto de decisiones más bien predictivas que nos permitan como gerentes anticiparnos
a los procesos de salud y enfermedad que estudia la epidemiología. Es así como la digitalización sanitaria permite anticiparnos a esas necesidades poblacionales. Y es que usando las herramientas tecnológicas, informáticas y de inteligencia artificial, podemos en muy poco tiempo, usando poco tiempo de cómputo, analizar grandes cantidades de datos y hacer predicciones de interés que nos anticipen las necesidades en nuestra región, en nuestro contexto, en nuestro departamento o estado y en nuestros países. Por supuesto, esto nos permite optimizar los recursos antes de alguna crisis o anticiparnos a que si alguna enfermedad en concreto va tomando el curso o la tendencia a convertirse en una epidemia, en una endemia o en una pandemia, podamos nosotros como gerentes optimizar los recursos de los cuales disponemos en nuestro centro de salud de manera local antes de que venga una crisis sanitaria. También podemos personalizar con estas herramientas intervenciones a gran escala y monitorizar los resultados a tiempo real de todas estas intervenciones que vamos haciendo. Los datos masivos transforman entonces la planificación estratégica, convirtiendo la incertidumbre más bien en un modelo de riesgo que puede ser gestionado. La epidemiología, si hablamos de la epidemiología clásica en cuanto a su definición, es una palabra que proviene del lenguaje griego, donde, si la desglosamos, epi significa arriba, demos significa pueblo y logos significa estudio o tratado. De esta manera, perdón, la epidemiología es el estudio que se efectúa sobre el pueblo o la comunidad en lo referente a los procesos de salud y enfermedad. Antes, la epidemiología, cuando se creó como ciencia, solo estudiaba los procesos de enfermedad que afectaban a los pueblos. Sin embargo, ahora su campo es mayor y también involucra los procesos de salud y la prevención de las enfermedades. No solo estudia el comportamiento de la enfermedad manifiesta, sino que estudia todo lo referente a los procesos de salud. Es por eso que el concepto de epidemiología ha ido evolucionando conforme pasa la evolución de la humanidad también. Y ahora tenemos que es este concepto básico de acá, que se refiere al estudio sobre el pueblo o la comunidad enfocado en los procesos tanto de salud como de enfermedad. Ese concepto de epidemiología básico es importante para pasar a este nuevo otro concepto de epidemiología digital, donde se sabe en la actualidad o se acepta este concepto de la epidemiología digital como el uso de datos electrónicos y no convencionales para estudiar, predecir e intervenir en patrones de salud y enfermedad a nivel tanto poblacional como individual. En el desarrollo de la charla vamos a ver estrategias como radiómica, por ejemplo, que integra de manera matemática, informática, y de procesamiento digital de imágenes, información contenida en las imágenes médicas de un paciente en particular, pudiendo hacer estimaciones sobre la salud de ese individuo. Pero la epidemiología digital también permite intervenir, predecir patrones de salud y enfermedad a nivel poblacional. Hay varios tipos de datos para alimentar estas herramientas que involucran el procesamiento digital de la epidemiología. Así tendríamos dos grandes vertientes, una fuente de datos tradicionales y una fuente de datos no tradicionales o no convencionales, que es el término actualmente más aceptado. Las fuentes de datos tradicionales son las que conocemos habitualmente, como todos los registros médicos, que en algunos casos pueden ser no electrónicos, sino que hay muchos sitios o muchos centros de salud donde todavía manejan la historia clínica en físico, no electrónica o no digitalizada. También estos datos tradicionales involucran los datos de reclamaciones sanitarias o los registros de farmacia, por ejemplo. Pero los no convencionales involucran información que puede obtenerse de las redes sociales, de las búsquedas en Internet, de aplicaciones móviles y de dispositivos como los smartwatches que pueden contener a través de pulseras, gafas, sensores, dispositivos inalámbricos,
contener o recopilar datos y monitorizar la salud, el estado físico y facilitar la comunicación del personal de salud con los pacientes o individuos y también monitorizan otras tareas diarias. Entonces son unos formatos de datos que no son estándar o que no son los conocidos para hacer los asentamientos de la epidemiología. Entonces, estos datos no convencionales incluyen también imágenes satelitales, imágenes ambientales y datos de la movilidad poblacional. Y estos datos de la movilidad poblacional son base fundamental de la epidemiología digital. Entonces quiero que quede claro que haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial, podemos obtener información, extraer información de un gran conjunto de datos que proviene de fuentes tradicionales como no tradicionales o no convencionales para obtener así análisis y predicciones de interés en nuestras poblaciones de estudio. La epidemiología digital es entonces este uso de datos electrónicos que nos permite predecir e intervenir patrones de salud y enfermedad a nivel poblacional e individual. En cuanto a la vigilancia de la epidemiología digital, se permiten muchas cosas. Dentro de ellas tenemos detección temprana. Hay sistemas que están diariamente analizando millones de datos a nivel local, regional e incluso mundial para detectar cuándo se van a presentar brotes infecciosos. Vigilancia sindrómica y aplicaciones, incluso de uso común, gratuitas, disponibles, que permiten a los ciudadanos o a la población reportar algunos síntomas. Estos síntomas se van interpretando con mapas de calor en tiempo real y a nivel epidemiológico, esto nos permite identificar cuáles son los posibles focos epidémicos de determinadas enfermedades. También, como les decía, el análisis de movilidad permite hacer seguimiento anónimo de patrones de desplazamiento poblacional y esto es útil para predecir la propagación geográfica de las enfermedades que sean transmisibles, por ejemplo, o de las enfermedades infecciosas. Como caso de éxito, tenemos la plataforma canadiense Blue Dot, donde se detectó por primera vez el brote de neumonía típica en Wuhan cerca del 30 de diciembre del año 2019. Entonces, permitió hacer la predicción correcta de las primeras ciudades fuera de Wuhan que estaban afectadas por ese brote de la infección respiratoria, como Bangkok, Seúl, Tokio y Hong Kong. Entonces, esta plataforma emitió alertas a sus clientes o a sus usuarios antes de que la OMS declarara la emergencia sanitaria. ¿Cómo trabaja? Utiliza procesamiento de lenguaje natural para analizar diariamente mucha información, maneja 65 idiomas y puede combinar datos de vuelo, datos comerciales y de movilidad poblacional y de esa manera logró estimar cómo era el comportamiento poblacional de esta infección de vías respiratorias. Hay muchos modelos de inteligencia artificial de riesgo sanitario donde se alimentan con datos y de esta manera se recopilan y se normalizan. Normalizar los datos quisiera hacer referencia a que deben ser traducidos a un lenguaje que sea entendido por estos sistemas computacionales. Así se pueden recopilar y normalizar datos genéticos, clínicos, de comportamiento poblacional y de comportamiento ambiental, que indudablemente en la historia natural de la enfermedad involucra la interacción entre el huésped, el agente y el ambiente para que se desarrolle un proceso de enfermedad. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial que pueden predecir los riesgos sanitarios son sumamente importantes en el campo de la epidemiología digital. También se pueden crear muchos algoritmos predictivos, como modelos de Machine Learning que pueden identificar patrones complejos que pueden incluso ser invisibles al análisis humano o a los humanos de manera inmediata. Y es porque el Machine Learning puede interpretar grandes cantidades de datos con un tiempo de cómputo muy pequeño y puede obtener
resultados o dar resultados y predicciones de interés que nos apoyen o nos apuntalen nuestra epidemiología, pasando entonces de una epidemiología tradicional o básica a una epidemiología digital. En cuanto a los procesos de estratificación, podemos categorizar los individuos según el nivel de riesgo que tengan para enfermedades específicas. Es bien sabido que en el contexto de la epidemiología hay modelos de causalidad, donde hay perspectivas deterministas, por ejemplo, que implican que para que ocurra un evento de salud debe ocurrir un evento previo. Sin embargo, también hay perspectivas probabilísticas que tratan de derribar un poco ese modelo determinista, y es que no siempre exponernos a un factor de riesgo puede desencadenar la enfermedad, pero estos modelos probabilísticos que son más aceptados a nivel de la epidemiología actualmente indican que indudablemente somos parte de una estadística y que más bien la asociación de aquellos factores de riesgo que plantea el modelo determinista como causas necesarias y suficientes para una enfermedad vienen dados o expresados en una enfermedad en particular si se suman en el tiempo. Es decir, que actualmente podemos, a través de las herramientas de inteligencia artificial, usar esos conceptos básicos de las perspectivas deterministas y probabilísticas en los procesos de salud y enfermedad de la epidemiología básica para estratificar o categorizar cuáles de nuestros pacientes o cuáles de los individuos de nuestra población de interés tienen mayor o menor riesgo para enfermedades específicas y hacer no muy lejanamente intervenciones personalizadas, crear planes preventivos, perdón, adaptados al perfil de cada persona de acuerdo al riesgo individual que hemos estimado con estas herramientas de inteligencia artificial. Esto es importante porque estos sistemas nos pueden permitir hacer intervenciones precoces, es decir, antes de que les aparezcan las enfermedades, en lo epidemiológicamente conocido como periodos prepatogénicos. Esto genera ahorros significativos y mejora la calidad de vida, tanto individual como colectiva o poblacional. Hay varias aplicaciones prácticas de estos modelos predictivos y, por ejemplo, hay algoritmos actuales que pueden superar algunas escalas como de Framingham al incorporar no solo las escalas, sino algunos biomarcadores y actividad física y patrones de sueño que están disponibles en estos dispositivos que usan los pacientes. A nivel de salud mental, también podemos analizar los patrones de uso de los dispositivos inteligentes, cambios en los sistemas de comunicación digital, expresión facial incluso de los usuarios y detectar cuando estamos ante picos o episodios depresivos o cuando hay riesgo de autodaño o riesgo suicida. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, con herramientas de inteligencia artificial se pueden identificar pacientes prediabéticos o con alto riesgo de progresión a diabetes, permitiendo así detectar alertas tempranas que establezcan intervenciones tempranas nutricionales personalizadas. Podemos reducir la incidencia de estas enfermedades. También hay sistemas en cuanto a las readmisiones hospitalarias que pueden predecir qué pacientes tienen mayor o menor probabilidad de reingreso hospitalario, permitiendo intensificar en estos los sistemas de seguimiento y de apoyo domiciliario. Esto nos ayuda como gerentes a disminuir readmisiones, abaratar costos, prevenir los gastos administrativos y sanitarios si estamos haciendo uso de herramientas de tecnología o informáticas para disminuir estas readmisiones hospitalarias, lo cual, aunque suene un poco extraño ahora, puede ser muy fácil de aplicar en un futuro próximo. Entonces, pasamos al contexto de la prevención digital y la salud personalizada. Y esto pretende crear ecosistemas de prevención digital, donde integremos aplicaciones de monitoreo básicas de signos vitales que puedan hacer el paciente en sus casas, asistentes virtuales que le recuerden la adherencia al tratamiento, es decir, alarmas, recordatorios de la toma de su medicación en el horario adecuado, a las dosis adecuadas, plataformas de nutrición personalizadas para las necesidades de cada paciente, no solo nutricionales,
sino también sociales, culturales, etcétera. Y esto también nos permite la prevención digital, integrar sistemas de detección temprana de recaídas de las enfermedades, crear comunidades virtuales de apoyo a estos pacientes y hacer programas también de incentivos a hábitos saludables de manera personalizada e individualizada. Y todo esto desde la comodidad de nuestros hogares o de nuestras oficinas, es decir, a través de teleconsultas, de telemedicinas o de herramientas que vinculen la medicina de manera digital. También Big Data en salud pública y epidemiología está presente y es que a nivel de salud generamos diariamente, cada minuto, cada segundo, una gran cantidad de información inherente a cada paciente. Y si hablamos que en cada uno de nuestros hospitales hay aproximadamente 10 pisos, 2 a 3 torres, estamos hablando de que fácilmente hay 1000 pacientes o 1000 camas en ese hospital. Entonces, en cada hospitalización se generan datos masivos de cada paciente y si esto lo extrapolamos a todos los pacientes de nuestro hospital, nuestra clínica, nuestros centros de salud, obtenemos grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. Necesitamos un gran recurso humano para poder vaciar o recopilar todos estos datos, pero luego para analizarlos, a veces no damos abasto, no nos da lugar o no nos da tiempo. Es por eso que el Big Data en salud pública y en epidemiología es fundamental porque no solo permite o facilita la recolección masiva de los datos, sino que permite integrar múltiples datos de varias fuentes, tanto sanitarias como no sanitarias, y si logramos estos ecosistemas en salud, entonces podemos en una sola plataforma integrar la información de la historia clínica, el relato del paciente, del examen físico, los datos del laboratorio clínico, las imágenes médicas, los estudios que se haya hecho en otros centros de salud con comunicación satélite interinstitucional, por ejemplo, y así podríamos mejorar toda esta recopilación de datos para análisis de interés. También esto nos permite hacer análisis inteligente y es que con toda esta información podemos extraer la información más pertinente o más relevante y aplicarla a algoritmos de salud, algunos ya creados y otros por crearse, para detectar cuáles son los patrones del comportamiento de la enfermedad de este paciente, detectar anomalías y tendencias, por ejemplo. Se puede evaluar el impacto de una patología o de un evento de salud en particular, midiendo resultados en tiempo real con retroalimentación continua, sin necesidad de las herramientas que usamos de manera tradicional, como la revisión de historias a nivel humano, que puede retardar mucho la, la la evolución de los pacientes. Este análisis, esta generación o esta recopilación de datos puede transformar los datos crudos en conocimiento accionable e implementar políticas que nos faciliten el diseño de intervenciones basadas en una evidencia digital. Salir de esto. Así como tenemos un impacto gerencial de la epidemiología digital, y por eso estamos conversando de este tema en el marco de este diplomado. Y es que a ustedes como gerentes en el área de salud, la epidemiología digital les va a permitir anticipación estratégica y pueden prever algunas crisis sanitarias y preparar los recursos con antelación, evitando algunas improvisaciones que muchas veces son costosas. Asignar de manera dinámica estos recursos para hacer una redistribución ágil, por ejemplo, de un personal en un área crítica del hospital o el centro de salud en un momento dado. También equipar con insumos necesarios de acuerdo a lo que sea identificado por estos algoritmos. Hacer una prevención costo efectiva que permita intervenir primero en las poblaciones de alto riesgo, maximizando el impacto y optimizando los recursos, sobre todo en lugares de recursos limitados. Evaluar continuamente programas para monitorizar en tiempo real el impacto de algunas iniciativas sanitarias, permitiendo ajustes ágiles.
Ya dejando el campo de la epidemiología digital, vemos la segunda parte de esta conferencia que habla de telemedicina avanzada. Y esto empezó desde consultas ocasionales o informales, como llamadas telefónicas, como mensajes de texto, cuando aún no teníamos las herramientas de mensajería instantánea, y ahora ya son ecosistemas completos de gestión remota aplicadas a la salud. Así, la telemedicina ha evolucionado en varias generaciones. Inicialmente, como les venía comentando, se hacían teleconsultas básicas por video o por teléfono sin integrar estos sistemas clínicos. Era netamente una entrevista o una información bidireccional entre el paciente o el padre del paciente o el cuidador y el personal de salud. Más adelante, ya se fue integrando la telemedicina a plataformas con modelos de historia clínica electrónicas y capacidad incluso de prescripción digital. En cuanto a la tercera generación, ya contamos con especialidades de manera remota, como la teleradiología, la teledermatología o cualquier especialista del área de la salud que pueda brindar información en tiempo real, pero a distancia o de manera remota, para hacer, por ejemplo, monitorización domiciliaria básica o para soportar sistemas de salud básicos como medicinas rurales o medicinas de segundo y tercer nivel donde no contamos con todas las especialidades y necesitamos una opinión de expertos en un momento dado. Entonces, estas son las aplicaciones de las especialidades remotas, que generalmente no van a producir mayores costos a nivel de gerencia si contamos con un sistema digital que nos soporte este tipo de eventos. Actualmente hay ecosistemas integrados con Internet de las Cosas, herramientas de la inteligencia artificial que soportan diagnósticos, telemonitorización avanzada y gestión remota no solo de una especialidad, sino multiespecialidad con centros de salud muy avanzados. En un futuro no muy lejano, se verá la implementación de la cirugía remota robótica, por ejemplo. Así, grandes especialistas van a operar a través de realidad virtual y de herramientas de inteligencia artificial a distancia o de manera remota. También podemos crear de manera digital gemelos de nuestros pacientes. Se conocen como gemelos digitales y con esas informaciones podemos hacer predicciones de interés e intervenciones oportunas. Y no muy lejos vamos a ver un diagnóstico oportuno asistido por inteligencia artificial. Un diagnóstico autónomo, como cuando ya los pacientes acceden a los asistentes inteligentes como ChatGPT, por ejemplo, Perplexity, DeepSeek, entre otros, y entonces vemos que el paciente ya nos llega a la consulta con una preconcepción de su enfermedad. Es decir, ya el paciente le dice a uno, vengo por dengue, o vengo por neumonía, o vengo por cáncer de pulmón, y lo ha obtenido por un autodiagnóstico aplicado o apuntalado en herramientas de inteligencia artificial. Es ahí como profesionales de la salud debemos ser garantes de los debidos procesos en la atención de la salud y de la enfermedad de nuestros pacientes. El Internet de las cosas médicas está en auge y está inmerso en dispositivos con conectividad. Por ejemplo, glucómetros inteligentes, tensiómetros conectados, básculas con transmisiones automáticas al centro de salud, electrocardiogramas portátiles. eh, Muchos teléfonos celulares ya le realizan el electro al paciente, analizan el ritmo cardíaco, reportan su frecuencia cardíaca, algunas tendencias. Entonces, ya el Internet de las cosas es parte de nuestra vida cotidiana. Tiene beneficios, como por ejemplo la monitorización continua del paciente versus una monitorización puntual que podemos hacer antes por una llamada telefónica o por un dato de laboratorio o por una toma de presión arterial a una hora en particular, que era cuando el paciente podía ir al centro de salud. Entonces, este Internet de las cosas nos permite hacer una monitorización continua del estado de salud de nuestro paciente si lo necesitamos. También detecta de manera precoz algunas descompensaciones y nos permite hacer un ajuste terapéutico basado en datos reales que estamos obteniendo de manera casi sincrónica y en tiempo real. Esto también reduce las visitas presenciales que pueden ser innecesarias y descongestiona los centros de salud.
Entonces, a nivel gerencial es bastante útil. Hay muchos modelos de éxito de herramientas de telemedicina de alta complejidad a distancia. Por ejemplo, el modelo Hub and Spoke, que fue un centro especializado que proporcionó soporte remoto a múltiples UCIs de manera remota o periférica y permitía monitorizar de manera continua a los pacientes críticos, hacer o estar disponibles como especialistas para soporte real en decisiones complejas, activar protocolos estandarizados cuando era necesario y apoyar en procedimientos avanzados. Estas estrategias, por ejemplo, han reducido hasta un 40% la mortalidad y han disminuido las estancias hospitalarias hasta en un 30%. También podemos hacer gestión remota de enfermedades crónicas. Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería bastante útil monitorizar la frecuencia respiratoria, la saturación del paciente, permitir hacer espirometrías domiciliarias para anticipar crisis o exacerbaciones del EPOC y reducir los ingresos hospitalarios o al menos indicar un ingreso hospitalario precoz que disminuya la estancia hospitalaria en total del paciente. A nivel de cardiovascular, insuficiencia cardíaca, control remoto de peso, de edemas o aparición de estos, que son signos de alarma, que pueden sugerir una insuficiencia cardíaca descompensada. Analizar, por supuesto, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que pueden incluso predecir descompensaciones del paciente con una semana de antelación. Hablando de las enfermedades metabólicas, un caso concreto sería la diabetes y entonces a través de sistemas integrados de monitorización continua de los niveles de glucosa o de las bombas de insulina con ajuste automático, podemos supervisar como especialistas o como médicos generales a estos pacientes. Por otra parte, la teleradiología y el diagnóstico médico asistido por inteligencia artificial es cada vez más frecuente. La teleradiología moderna integra muchas cosas, dentro de ellas, y fundamental, la transmisión segura de imágenes diagnósticas a centros de especialidades de manera remota. Hay muchos temas que abordar en cuanto a esto, pero los ciberataques, por ejemplo, y la privacidad del paciente se puede ver afectada por estos sistemas de teleradiología y es por eso que como profesionales de salud y como gerentes debemos ser garantes de una transmisión segura de estas imágenes médicas. El anonimato del paciente, transmitir la información no por nombres, apellidos o documentos de identidad, sino por algunos códigos, de manera de garantizar la privacidad del paciente. Hay algoritmos de inteligencia artificial que permiten actuar como primera lectura, identificando las anomalías con una precisión cercana al 90%. Hay varias herramientas para esto. También podemos dar priorización de manera inteligente a casos urgentes en las líneas o en las listas de trabajo, en las listas de pacientes por ser atendidos, por ejemplo, es decir, hacer un triaje de manera más automatizada que nos permita priorizar la atención de un paciente a otro de acuerdo a los datos que estemos obteniendo de ese paciente. Esta teleradiología y el diagnóstico asistido por inteligencia artificial no pretende reemplazar el juicio clínico, sino ser herramientas o sistemas de apoyo en la toma de decisiones. La radiómica, por ejemplo, integra la totalidad de la información obtenida en imágenes médicas con análisis matemáticos, con procesamiento digital de imágenes y logra diagnósticos precisos en muy poco tiempo y a veces logra capturar diagnósticos o hallazgos que pueden escaparse rápidamente al ojo humano, pues por sobrecarga de trabajo, por rapidez en la lectura de las imágenes médicas, incluso por inexperiencia, por desconocimiento de algún caso raro, y entonces podemos echar mano de esta nueva estrategia de la inteligencia artificial que se conoce como radiómica. La teleradiología permite un servicio radiológico 24 horas los 7 días de la semana, incluso sin centros donde cuenten con especialistas en radiología, porque se puede hacer de manera remota. Esto reduce, por supuesto, los tiempos diagnósticos, incluso de horas o días a minutos y a segundos. También hay otras herramientas de la telemedicina y de la salud mental a manera digital, como consultas virtuales. Es bien sabido que esto tuvo un auge importante en el momento de la pandemia por COVID-19
y brindó soluciones terapéuticas remotas que eliminaron en ese momento barreras geográficas, estigmas sociales y también en telepsiquiatría, en telepsicología, puede facilitar la adherencia al tratamiento, a las psicoterapias, a la psicoeducación, etc. También hay aplicaciones terapéuticas para terapias, por ejemplo, cognitivos conductuales de manera digital, que pueden disminuir en un momento dado las crisis de ansiedad, de pánico o de depresión. Leve a moderada, pues el paciente se siente atendido, se siente acompañado y se siente apoyado en el momento de sus crisis. Hay asistentes virtuales como chatbots que involucran la inteligencia artificial y pueden ofrecer apoyo emocional continuo aplicado al área de la salud mental digital, que es el tema que estamos tocando en esta diapositiva. Y también ellos tienen inmersos sistemas que detectan patrones de riesgo y pueden escalar directamente a un profesional de la salud cuando es necesario. Entonces hay un impacto gerencial de esta telemedicina avanzada que repercute directamente en una eficiencia económica. Reduce los costos de desplazamiento de los pacientes a los centros de atención en salud, puede evitar algunas hospitalizaciones y puede optimizar la infraestructura física, generando mayor disponibilidad de camas para los pacientes que realmente necesiten un ingreso hospitalario. Optimiza el talento humano porque es que un solo especialista puede atender de manera remota o con telemedicina o teleorientación en múltiples centros. Y esto maximiza los recursos. Podemos reducir las inequidades y es que con herramientas de telemedicina tenemos acceso universal y equitativo de muchas especialidades independientemente de la ubicación geográfica del paciente, siempre y cuando se cuente con un acceso a Internet. También repercute en la satisfacción de los pacientes y es que acorta los tiempos de espera. Es bien sabido que los sistemas de salud en muchos países son complejos y que los pacientes solo acceden a la atención en salud luego de horas, incluso de días o semanas, porque no agendan citas, no están disponibles, etcétera. Pues no es tema de esta tarde, pero sí saber que la telemedicina y la teleorientación son estrategias que te permiten tener a un profesional de la salud en el bolsillo, es decir, a través de un dispositivo inteligente conectado a la red de Internet que pueda disminuir esos tiempos de espera, también brindar mayor comodidad a la atención de los pacientes a nivel domiciliario y dar un mayor seguimiento o continuidad asistencial. Casos de éxito de aplicaciones en sistemas sanitarios de referencia, pues es bien sabido que cuando tuvimos la pandemia, este pico afectó hospitales, bueno, todos los centros de salud, con escasez de intensivistas, saturación de todas las camas de UCI e imposibilidad de traslados por colapsos del sistema. Entonces, la aplicación de estas telemedicinas disminuyó la mortalidad en un 41%, tuvo menos traslados y redujo la estancia media reducida de los pacientes. Brasil, por ejemplo, creó esta estrategia que se llamó SUS Digital y fue una plataforma digital del Sistema Único de Salud de Brasil, donde en la actualidad es una de las mayores plataformas públicas de telemedicina en Latinoamérica que está integrada al Sistema Único de Salud del país. Es decir, ya forma parte de un ecosistema en la salud en Brasil y esto permite al paciente acceder a teleconsultas gratuitas de 27 especialidades, hacer prescripción digital de algunas formas farmacéuticas, hacer seguimiento remoto de pacientes crónicos, hacer teleeducación para los profesionales sanitarios, de repente pedir una segunda opinión para los médicos rurales e integrar todos estos datos de la historia clínica a nivel nacional. Entonces, es una estrategia de telemedicina que vincula todo esto que hemos venido conversando en un ecosistema de salud, en este caso de manera digital. En Singapur usan la inteligencia artificial, por ejemplo, para prevenir los casos de dengue, hacen modelos predictivos de brotes o de cualquier otra enfermedad y esto enfocado a nuestras áreas de salud nos permite desplegar equipos, por ejemplo, de fumigación, de educación preventiva, de intervenciones epidemiológicas y gerenciales oportunas para prevenir probables brotes. En Chile, la telepsiquiatría también favoreció las zonas rurales en el año 2018 y es que ellos
reportaron en su Ministerio de Salud que el programa chileno de telepsiquiatría ha sido clave para descentralizar la atención en salud mental, permitiendo que las comunidades aisladas accedan a especialistas que físicamente nunca irían a esas zonas remotas debido a la escasez nacional de psiquiatras. Sin embargo, todo esto suena muy bien, pero hay desafíos inherentes a la implementación de todas estas tecnologías en el área de la salud, como resistencia al cambio, una brecha digital que puede ser difícil de superar, por supuesto, la protección de los datos del paciente, el anonimato de estos datos, la integración de sistemas ya existentes tradicionales con estos nuevos sistemas apoyados en inteligencia artificial y en las nuevas tecnologías, y todo esto no ocurre de manera no reguladas, sino que hay marcos y hay leyes para que todo esto pueda llevarse a cabo. De esa manera, la transformación digital en salud enfrenta obstáculos significativos que los directivos y los gerentes deben abordar mediante estrategias de gestión de cambio, de formación continua, de inversiones tecnológicas escalonadas y conscientes, y por supuesto, deben contar con colaboración de autoridades regulatorias. Hay barreras específicas y algunas estrategias, por ejemplo, como barreras, la resistencia del profesional incluso sanitario, que pueden mostrarse escépticos ante la tecnología, y el temor constante a ser reemplazados por estas nuevas herramientas tecnológicas. En cuanto a la estrategia, pues lo que buscamos es la formación específica por perfiles de profesionales, como este tipo de diplomados. Hacemos una implementación temprana de diseños, de soluciones, y comunicamos claramente que la inteligencia artificial es un complemento y no un sustituto al personal de salud en nuestros días. También hay fragmentación de sistemas, donde la mayoría de centros de salud ya tienen unos sistemas que pueden ser muy viejos, arcaicos y que no se integran fácilmente con estas nuevas soluciones digitales. Pero como estrategia a esto, podemos implementar los estándares de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, como el HL7 y el FHRI, que determinan cómo se hace esta interacción entre todos los aspectos que conforman una historia clínica electrónica. Entonces, bueno, podemos hacer uso de estas estrategias para disminuir las barreras. Como gerentes de salud, ustedes tienen un rol importante en la transformación digital y necesitan desarrollar competencias claves, como tener visiones estratégicas sobre el potencial transformador de la tecnología en el área de la salud, tener la capacidad para evaluar soluciones digitales con criterios clínicos y económicos, permitirse hacer gestiones de cambio en entornos resistentes a estas nuevas tecnologías y, por supuesto, desarrollar conocimientos básicos de seguridad informática, protección de datos. Pero también tienen responsabilidades como asegurar la alineación entre la tecnología y el desarrollo de los objetivos asistenciales en cada uno de los centros de salud, garantizar la equidad a los pacientes o a los usuarios del sistema de salud en el acceso digital, proteger la relación médico-paciente en los entornos virtuales y evaluar sistemáticamente cuál es el impacto de estas iniciativas digitales. El gerente de la salud debe ser un líder en la transformación digital, no debe sufrirla. Y entonces hay varias rutas para la transformación digital. Por ejemplo, una madurez digital, definición de prioridades, selección de tecnologías adaptadas a su medio, permitir ser esos agentes de gestión de cambio y evaluar de manera continua todos esos procesos mediante indicadores clínicos, operativos, experiencias de usuarios, etcétera, para poder ir vinculando todas estas nuevas tecnologías a sus entornos de salud. Por supuesto, el marco ético para la salud digital está disponible y se fundamenta en los principios básicos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, donde la tecnología, en el principio de beneficencia, debe mejorar los resultados clínicos en su centro de salud. En no maleficencia, prevenir los sesgos algorítmicos y la exclusión digital, es decir, que estas herramientas, una vez que se implementen, deben estar disponibles para todos los usuarios de su centro de salud. Autonomía, el paciente debe
firmar un consentimiento informado digital y tener el control de sus datos. En cuanto a la justicia, pues debemos distribuir de manera equitativa todos estos beneficios tecnológicos. Los directivos deben establecer de manera colectiva comités de ética digitales que evalúen continuamente el impacto de estas nuevas tecnologías desde múltiples perspectivas y hacer análisis de manera continua. La seguridad y la privacidad de los datos sanitarios es una parte fundamental de estas nuevas herramientas vinculadas al área de la salud y como gerente sanitario se debe implementar formación obligatoria en ciberseguridad para todo el personal. Tener sistemas de autenticación robustas y un acceso contextual y hacer cifrados o protección de datos de extremo a extremo en toda comunicación clínica. Hacer auditorías periódicas de las vulnerabilidades o los fallos del sistema de salud. Crear protocolos de respuesta a incidentes porque se van a presentar sobre todo de manera inicial y hacer los análisis de impacto en esta protección de datos para cada nueva tecnología que vayan vinculando en su centro de salud. La financiación y la inversión en salud digital debe ser casi de manera equitativa y se recomiendan cubrir los siguientes aspectos: una infraestructura base, capacitación o formación del personal, soluciones clínicas, hacer análisis avanzados e innovar en sus centros de salud. Así, la investigación en transformación digital debe ser estratégica y lograr un equilibrio entre las necesidades inmediatas y las capacidades futuras. Los proyectos de alta visibilidad deben combinarse, por supuesto, con mejoras en infraestructura base, aunque podamos tenerlas de manera menos visibles en la actualidad para los usuarios finales de todo esto. Sin embargo, no todo es inversión o gasto. Hay muchos modelos de retorno de esa inversión en salud digital y es que aplicar las herramientas de salud digital, de epidemiología digital, de telemedicina, puede traer beneficios cuantificables a su sistema de salud o al sistema en el cual están gerenciando, como reducción de los reingresos hospitalarios, disminución de pruebas duplicadas. Por ejemplo, en mi hospital uno va a solicitar otro hemograma y el sistema le arroja una alerta. El hemograma fue solicitado en las últimas 24 horas. ¿Quiere solicitarlo de nuevo? Si para mí es pertinente, sí, lo solicito de nuevo y si no entiendo que ya la solicitud está hecha. Esto también ahorra costes administrativos, disminuye las glosas o esos costes de salud que quedan a responsabilidad del Estado y reduce los errores médicos. Beneficios intangibles, mejores satisfacciones en los pacientes, mejora la experiencia profesional, da una imagen institucional innovadora, adaptarnos al futuro de la medicina y atrae talento humano calificado. En cuanto a las tendencias futuras, les comentaba de la cirugía robótica remota, los gemelos digitales, que son réplicas virtuales de pacientes que permiten simular intervenciones, predecir respuesta a tratamientos de forma personalizada antes de hacer las intervenciones reales en el paciente. Y también vamos a poder ver sistemas de inteligencia ambiental que escuchan consultas médicas y generan documentación clínica para decisiones en tiempo real. Ya para ir finalizando, les dejo estas preguntas de reflexión de manera individual para que analicen su contexto de salud y el lugar donde posiblemente hayan sido, sean ahorita o serán más adelante gerentes. Y es que deben hacerse preguntas sobre el análisis situacional. ¿Cuáles son las principales barreras que identifican en sus instituciones para implementar la epidemiología digital y la telemedicina avanzada? En cuanto al liderazgo transformacional, ¿qué competencias consideran que deben desarrollar como directivos para liderar eficazmente este proceso de transformación digital en sus organizaciones? Y en priorización estratégica, si tuviesen que seleccionar una iniciativa digital de las que vimos hoy, ¿cuál implementarían primero en los próximos 6 meses y por qué? A modo de conclusión, estamos en una transición paradigmática donde la epidemiología digital y la inteligencia artificial transforman directamente la gestión sanitaria y ya no somos tan reactivos, sino más bien pasamos a ser predictivos, permitiéndonos anticipar las necesidades y optimizar los recursos.
La telemedicina es el modelo central y la telemedicina avanzada ya no debe ser un servicio complementario de su centro de salud, sino un modelo central de prestación de servicios de salud que redefine la planificación estratégica y la forma como atendemos a los pacientes en ese centro de salud. Como gerentes deben tener un liderazgo digital activo. El rol del directivo sanitario es liderar activamente la transformación digital, equilibrando las herramientas de innovación tecnológicas disponibles con equidad, seguridad y sostenibilidad. Finalmente, un gerente en salud que no entienda la digitalización pronto será irrelevante. El futuro exige líderes capaces de integrar datos, inteligencia artificial y telemedicina a nivel de la epidemiología digital en la estrategia sanitaria. Hasta acá mi conferencia. Muchísimas gracias a todos por participar. Quedan 4 minutos para intervención para dar el pase a la doctora Oriana Pérez con la segunda hora de la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vera, por su presentación. E invitamos a los compañeros y compañeras, nuestros socios de aprendizaje, que hagan sus preguntas o comentarios según la docencia que nos ha brindado la doctora. No sé si alguno de los colegas en Panamá o cualquiera de los países donde se han conectado quieren comentar sobre alguna experiencia que hayan demostrado en los últimos años en salud digital y telemedicina. Gracias, doctora Mélida, por su comentario súper interesante. ¿Qué hemos hecho en Panamá, por ejemplo? ¿Qué respuesta pudo brindar el Estado, el MINSA, en relación a telemedicina, por lo menos esos pininos que se hicieron con estas plataformas de interacción con los usuarios? Sí, muy buenas noches. Hablo de doctor Navarro. Sí, bueno, para comentarles, verá la experiencia que ha tenido el país desde el punto del Ministerio de Salud. Bueno, durante lo que es la pandemia del COVID-19, iniciamos lo que fue una atención a través de lo que es la modalidad de teleconsulta telefónica para darle seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Sabemos que, bueno, que esta era una población vulnerable a contagiarse y tenían esa mayor probabilidad de poder complicarse. Entonces iniciamos con esta población a darle lo que es el seguimiento a través de lo que es la teleconsulta telefónica, a través de lo que es el expediente electrónico que tiene el Ministerio de Salud, y esto nos permitió evolucionar hacia una teleconsulta ya por videollamada, en la cual tenemos ya instalaciones de salud a nivel nacional que hacen este tipo de atención. Por esta modalidad también nos ha permitido adquirir unos maletines de telemedicina con dispositivos tecnológicos, el cual están siendo usados en las instalaciones, y también les ha permitido a los médicos llevarlos a áreas apartadas a través de giras, y que pueden tomar estudios y pueden ser enviados hacia lo que es un especialista, el cual les interpreta lo que son los estudios. Entonces, estas experiencias, la verdad que nos ha favorecido mucho al país en el sistema de salud. Y bueno, tenemos toda la fe de seguir avanzando para mejorar, ¿verdad?, lo que es la atención a la población. Muchas gracias, doctor Navarro, por su intervención. Hemos visto también en las plataformas como Rosa en su momento con COVID, actualmente la plataforma Raiza del MINSA para la gestión de las citas, ¿no? O sea, todo un tema, la gestión, para que no, hacer una adecuada gestión administrativa de las citas para asegurar una pronta atención, ¿verdad? Y la optimización de recursos. Veíamos en las noticias de hoy, por ejemplo, el gobierno nacional cómo ya está implementando drones para la disposición de medicamentos e insumos para las áreas comarcales. Y en relación a lo que nos comentaba la doctora sobre esa cuarta generación de la telemedicina, de la implementación de la cirugía robótica a distancia, ya digamos que estamos allí, no en Panamá todavía, pero ahora mismo en julio del 2025 se realizó
la primera cirugía transcontinental, cirugía robótica. Un cirujano desde Francia, desde Estrasburgo, Francia, operó a un paciente en la India para una remoción de un cáncer pélvico. Entonces esto ya nos habla de que estamos en una realidad. Claro, se requiere profesionalización del personal de salud y evidentemente inversión tecnológica, porque esto requiere redes de 5G y otras tecnologías para asegurar pues, esa minimización del retraso en la respuesta. Muchísimas gracias, mi querido doctor. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda en el chat. Perdón. Creo que muchísimas gracias. Creo que no. Doctora Vera, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de brindar y de aprender junto a usted. Y ahora entonces le damos la bienvenida a, perdón, doctor Lloyd, adelante con su consulta. Buenas noches a todos. En este caso soy estudiante de medicina de segundo año y algo que me llamó la atención es más que nada la parte de telemedicina. No he indagado lo suficiente y quisiera saber si me podrían responder estas dudas. Para telemedicina, ¿uno tiene que sacar un certificado, un diplomado o en qué área entraría? ¿Y cómo puedo llegar a, o sea, acceder ya sea al curso o en este caso la clase? Por ejemplo, nosotros en Colombia, la doctora Oriana Pérez y yo formamos parte de una empresa, una institución prestadora de salud que se llama 123. En esta empresa se maneja telemedicina y teleorientación. Entonces, a nivel de chats, se reciben los pacientes, en caso pediátrico, pues los padres de los pacientes, y se brinda una atención multidisciplinaria, se brinda medicina general, pediatría, veterinaria, nutrición, salud emocional, a través de un sistema electrónico de manera remota, telemedicina y teleorientación. Realmente, en el contexto de esta empresa, no hay una capacitación formal que nos hayan exigido para ejercer o para laborar allí. Me imagino que eso dependerá de cada ente o de cada institución regulatoria, pero realmente lo que va a hacer es su ejercicio de la medicina normal, solo que a manera remota o a distancia. Es decir, usted estando más adelante capacitado o titulado como médico, tiene también las capacidades para ejercer la telemedicina o la teleconsulta. De hecho, ya como estudiante de medicina muchas veces le habrá pasado, algún familiar le escribe, le comenta algún caso, le pide ayuda, porque como usted ya estudia medicina, usted ya puede brindar asesoría incluso no tan básica y ya le han pedido ayuda. En este momento usted sin querer o sin darse cuenta ya está ejerciendo algo de telemedicina o de teleorientación. Entonces el llamado decía que se vaya profesionalizando en todos estos campos para que cuando egrese tenga muchas más herramientas que le permitan su mejor desempeño laboral y profesional. Gracias por tu pregunta.